De acuerdo. Creo que ahora mismo ya estamos dentro del meeting. Buenas tardes, mi nombre es Juan Aranda. Voy a impartir una breve charla de mercados energéticos y cómo la fotovoltaica influye en los mercados energéticos actuales dentro del cuadro de la colaboración con la Oficina Municipal de Asesoramiento para la Implantación de Comunidades Energéticas del Ayuntamiento de Zaragoza. La duración aproximada va a ser de 1 hora, en la cual vamos a tratar temas de interés genérico. Vamos a intentar que cubra un nivel adecuado tanto para personas que puedan no estar iniciadas dentro del sector energético, como tratar de darle algo de profundidad para aquellos que sí que están interesados en profundizar un poquito más. Y avisar principalmente que la charla va a estar grabada y va a estar disponible también con el resto de material, tanto didáctico como de divulgación, propio de la OTC del Ayuntamiento de Zaragoza. Perdón. De acuerdo. Vamos a ver si se puede ver, se ve la pantalla correctamente, espero. Bien, pues este proyecto es el de la Oficina de Transformación Comunitaria del Ayuntamiento, que está enfocada en la promoción de comunidades energéticas por parte del Ayuntamiento, principalmente en barrios periféricos, pero que podría abarcar cualquier punto de la ciudad de Zaragoza, para crear beneficios sociales, económicos y medioambientales que se derivan de la pertenencia y participación dentro de una comunidad energética, que permite pues, proyectos comunes, inversiones comunes, participativas y las ventajas que una comunidad energética ofrece a los ciudadanos que en ellas participan. Dentro de este proyecto pues, hay tareas de información y divulgación. Una de ellas es esta charla en la que estamos ahora. Habrá más charlas. El próximo miércoles hay otra sobre el mercado minorista, factura eléctrica y eficiencia energética en el hogar. También se combinan con talleres, webinars y otras visitas. También hay una parte de asesoramiento, tanto técnico como administrativo, jurídico, social y económico, además de acompañamiento a entidades y comunidades energéticas de nueva creación. Todo esto está en la página web de la transformación comunitaria, de la Oficina de Transformación Comunitaria del Ayuntamiento de Zaragoza. La agenda para hoy, pues tenemos poco tiempo, 1 hora, así que vamos a ir al grano para hablar general de cómo funciona el mercado eléctrico europeo actualmente. El segundo punto importante sería, vamos a hablar del mercado eléctrico, mayorista, del mercado eléctrico de generación y venta al por mayor. Hablaremos también de cómo impacta la energía fotovoltaica recientemente debido al gran crecimiento que ha tenido en el mercado eléctrico, porque este crecimiento pues, ha traído muchas ventajas, pero también ha traído algunos nuevos problemas que habrá que ver cómo se resuelven. Una posibilidad para la resolución de estos problemas, que afectan sobre todo a las redes de distribución, es el autoconsumo, porque evitan el uso masivo de redes de distribución. Veremos también otro mecanismo que, aunque es incipiente y está empezando, tiene una gran perspectiva de futuro, que es la respuesta de la demanda. Y por último, si nos da tiempo, y ya no es el objetivo principal de la charla, pero podría ser, es otra fuente de mitigación, que es el almacenamiento eléctrico de toda la energía que se genera en exceso y que no puede ser consumida en el momento justo en el que se genera. Si en cualquier momento, pues cualquier asistente que lo desee, por favor, me podéis interrumpir para preguntas y respuestas. Bien, vamos a empezar entonces con el mercado eléctrico mayorista. Lo primero que voy a intentar esbozar es cómo se estructura este mercado, en España principalmente, pero esta estructura es prácticamente una copia en casi todos los países de la Unión Europea, que se comportan de una manera muy parecida o igual. La intención es precisamente la unificación de todos estos mercados energéticos en uno solo. Actualmente están disgregados por países o más bien por mercados o zonas de influencia. Bien, pues actualmente la estructura la componen las tres partes principales de la actividad energética, que es la generación, actualmente normalmente en grandes
plantas generadoras. Normalmente se basaban en generación térmica y también hidroeléctrica, pero cada vez más hay fuentes de generación renovables de menor tamaño, pero que centralizan la generación en un punto, y a partir de ahí es necesario un transporte en alta tensión y a partir de ahí baja tensión, hasta los puntos de consumo o suministro, pasando por las estaciones distribuidoras y transformadoras. Cada una de estas acciones, de estas fases entre generación, transporte y distribución, lo lleva un actor distinto del sistema eléctrico y está sometido a un tipo distinto de liberalización o regulación. Dentro de estas actividades hemos dicho la generación, que está totalmente liberada. Cualquier empresa puede instalar una planta y, eso sí, obteniendo los permisos adecuados de conexión a red, que estos sí que están regulados. Esta energía puede ser transportada. Las redes de alta tensión de 220 kilovoltios a 400 están poseídos por un único organismo, y que es Red Eléctrica Española, una empresa mitad pública, mitad privada, y que gestiona estas redes de distribución, así como actúa también como operador del sistema eléctrico para temas técnicos. Después, esta energía vuelve a ser bajada de tensión para pasar a las líneas de distribución poseídas por diferentes empresas de distribución. Normalmente actúan en ámbito local porque las redes están físicamente localizadas en ámbitos locales. Así que pues para diferentes regiones pues puede haber las líneas de distribución pueden estar administradas por diferentes empresas que están a su vez bajo una fuerte regulación en la que se prima la disponibilidad de energía y el servicio de distribución, y estando obligadas a las inversiones necesarias y al mantenimiento adecuado de las redes para conseguir que esta energía llegue a los diferentes puntos de consumo. Finalmente está la comercialización, que es la última fase. Este mercado está totalmente liberalizado, aunque hay una parte regulado, sobre todo en este mercado regulado que llamaríamos para pequeños consumidores de hasta 15 kilovatios, y que es lo que llamaríamos el mercado de venta a pequeño consumidor, o tarifas PVPC totalmente reguladas por el gobierno. Pero el resto son totalmente abiertas y son tarifas de mercado. Estas comercializadoras lo que hacen es comprar energía en el mercado mayorista y venderla en el minorista a los consumidores. Estos consumidores pueden ser domésticos o industriales. Un poco viéndolo en la siguiente gráfica, lo que vemos es la misma distribución con las operaciones y actividades que realizan cada uno de estos sectores. Realmente la ley obliga a que cada una de estas fases sea realizada por una empresa distinta. Podemos pensar que esto pues, no siempre es el caso, porque, por ejemplo, Endesa tiene unidades de generación, tiene Endesa Distribución, propietaria de las redes de distribución de media tensión, y luego tiene sus empresas de comercialización. Pero realmente son empresas distintas, son CIFs distintos y realmente son actividades distintas. Endesa Comercialización compite con otras comercializadoras, al igual que Endesa Generación lo hace con otras generadoras. En el caso de la distribución, esta competencia es menor porque al haber un único distribuidor por región, normalmente puede haber alguno más, pero en general es uno solo, pues toda la energía acaba pasando por las redes de distribución de un distribuidor en concreto. Para ello fijará unos peajes de acceso mediante el cual los clientes cualificados, es decir, aquellos que pueden acceder directamente a la red y otros que lo hacen a través de intermediarios, pagan por el uso de estas infraestructuras de transporte y distribución. ¿Qué actores hay en el mercado eléctrico? Pues estos son los principales en España. Veremos que en otros países pues, existen homólogos que hacen las mismas funciones que estos que voy a mencionar para España. Uno de ellos es el operador técnico de sistema, que en España es el Red Eléctrica Española. Es esta empresa semipública, semiprivada, que está dirigida en un 51% por el Estado,
y en un 49% por otros inversores, y que se dedica no solo a la gestión y transporte de la energía en alta tensión, de 220 kilovoltios a 400, sino también a el balanceo de la red y a la gestión de los servicios complementarios o auxiliares que permiten el balanceo de estas redes. Los veremos a continuación, o sea que de momento pues, nos quedamos con esto. Esta empresa es la que llamamos operador técnico del sistema y mira en cada día qué restricciones técnicas hay para que las operaciones casadas de energía vendida y comprada puedan ser distribuidas de manera adecuada por el sistema. Luego tenemos el operador de mercado, mercado mayorista. En España es OMIE y tiene dos polos, el polo portugués y el polo español, efectivamente. Normalmente estos dos polos suelen funcionar de manera combinada igual, pero cuando hay restricciones de transporte entre las dos redes es posible que funcionen de forma autónoma o separada, en cuyo caso la energía, ya al no poder permear entre las dos fronteras, podría tener precios distintos a cada lado del polo. OMIE es el regulador del mercado mayorista de pool o mercado organizado, y lo que hace es centralizar la colección de ofertas de compra y venta para hacer una casación después entre estas necesidades de compra y venta. Lo veremos también a continuación. Tenemos también el regulador, que es la CNMC o la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que es un organismo estatal y que se encarga de supervisar que todos los operadores técnicos y de mercado, así como otros actores del sistema eléctrico, cumplan con la regulación. Luego están las empresas distribuidoras, que son las que nos hacen llegar la electricidad, y las comercializadoras. Como veremos en la charla próxima del próximo miércoles, todos los usuarios tenemos que tener contratos con ambas. Tenemos que tener un contrato con la distribuidora para poder acceder a las redes y poder conectarnos directamente a una red de distribución, y tenemos que tener un contrato con una comercializadora para fijar un precio de la energía y pues poder tener este suministro de energía que la comercializadora comprará para nosotros en este mercado mayorista en nuestro nombre. Bien, esta misma estructura se repite en otros mercados europeos mercados organizados, porque hay dos tipos de mercados realmente. Los mercados liberalizados o bilaterales se llaman también, porque son aquellos acuerdos entre dos partes, una vendedora y una compradora, para la compra y venta de energía, y luego los mercados organizados o mercados de pool. OMIE es uno de estos mercados, que es el que tenemos aquí como el sistema ibérico, polo portugués y polo español, que forman una unidad y que está desgraciadamente bastante separado del resto de los mercados debido a la carencia de suficientes redes de conexión. Otro mercado importante, uno de los más importantes de Europa, es el EPEX-Spot, que lo forman Francia, Alemania, Suiza y Austria. Es uno de los más grandes y donde más energía se comercializa. Aquí las fronteras son permeables y hay suficientes puntos de conexión como para que estos mercados puedan funcionar de manera perfectamente sincronizada y coordinada. No es lo mismo con Italia, que debido también a la dificultad montañosa de los Alpes, cosa que pasa con los Pirineos en España, el número de conexiones es reducido y por lo tanto funciona de una manera más autónoma y por lo tanto está separado. Lo mismo pasa con el mercado británico o APX, y lo mismo con el mercado Nord Pool de los países nórdicos, que funciona también por separado. Conjuntamente entre ellos sí forman una unidad, pero está bastante separada del resto por la carencia de sistemas de unión o distribución entre fronteras. Bien, vamos a ver la diferencia entre estos mercados bilaterales, donde más o menos se podría negociar el 50% de la energía, y los mercados organizados. La primera es la cantidad de actores que participan en los mercados organizados. Existe una multilateralidad, una cantidad de actores que compran y una cantidad grande también de actores que venden. Los que compran son comercializadoras y los que venden son generadores de energía.
pueden ser grandes o pequeños, pero es una cantidad de actores que participan dentro de un mercado centralizado. Mientras que el bilateral se da entre dos partes, una generadora y una compradora. En el negociado, los precios son transparentes, tanto pre como post negociación, mientras que en los bilaterales los precios son los que acuerden las dos partes contratantes. Y la información únicamente está reservada a las partes. Es verdad que cada acuerdo de compraventa bilateral, o llamados también OTC, over the counter, tiene que ser informado al operador del sistema, porque es energía que debe ser transferida o transportada por el sistema. Pero es una energía cuyo precio se negocia aparte y no es necesario dar una transferencia sobre estos precios. En los mercados organizados se monitorizan y se centralizan, mientras que en los bilaterales hay una vinculación bilateral donde las contrapartes son conocidas, mientras que en el organizado la contraparte es anónima. Nadie sabe quién está comprando y quién está vendiendo, siempre que todo el mundo participa con sus ofertas de compra y venta. En el negociado la liquidez es agregada, al contrario que en el bilateral, y mientras que los riesgos también son compartidos y por lo tanto se mitigan al ser un riesgo compartido. Mientras que en el bilateral, pues el riesgo de las operaciones bilaterales es mucho mayor, porque bueno, una de las dos partes puede no cumplir y por lo tanto pues que no pueda finalizarse el contrato de una manera adecuada. Bien, entramos en el estudio de los mercados organizados, que son los que nos interesan y el objetivo de la charla de hoy. Dentro de este mercado, pues realmente este está operado por OMIE, que es el operador de mercado, que es el que rige las sesiones de mercado diario. Estas sesiones se realizan una vez al día y en estas se negocia toda la energía que se va a consumir en las 24 horas siguientes. Es decir, se negocia, por ejemplo, ahora mismo ocurre cada día a las 4 de la tarde, suele ser bastante automático. En este momento se cierra toda la recogida de ofertas de compra y venta y se produce un proceso de casación que veremos a continuación. Una vez casada la energía, se produce lo que llamaríamos un plan una planificación o programa base de funcionamiento, que es el resultado de esta casación. En esta lo que se hace es casar a todos los generadores que han entrado por menor precio con todos los compradores que han entrado por mayor precio. Y sale un precio de liquidación final común para todos, que se aplica a todas las ofertas casadas. Y este es el precio de la energía para todas ellas, que transcurrirá en cada hora del día siguiente. Es decir, cada hora del día siguiente tiene un precio distinto y un volumen de energía distinto. Los generadores que han conseguido una casación saben cuánta energía han conseguido casar cada hora y a qué precio. Y por lo tanto están comprometidos a que al día siguiente tienen que entregar esa energía a ese precio para cada una de las horas del día siguiente. Luego están los mercados intradiarios. Estos mercados, lo que también los veremos en detalle a continuación, lo que hacen es gestionar una serie de sesiones adicionales, en total 6 de ellas, a diferentes puntos del día de entrega de la energía, en el que los actores del mercado pueden ajustar las compras y ventas, pueden hacer compras adicionales, ventas adicionales, pueden comprar la energía que les falta, porque conforme se acerca la hora de suministro o la hora de entrega, pues puede haber habido cambios respecto a la planificación. Entonces puede que les falte energía y necesiten comprarla, puede que les sobre energía y necesiten venderla, puede que uno haya comprado de más y otro de menos y puedan hacer compra-venta entre ellos. Es decir, hay pequeños ajustes de energía en cada una de esas 6 sesiones que tienen lugar a unas horas que luego veremos. Todo esto tiene que pasar además por el operador de sistema, hemos hablado de Red Eléctrica Española, para que vea la viabilidad técnica de este plan base de funcionamiento. Si con esto pues puede haber generadores cuya energía no pueda ser distribuida de una manera adecuada y por lo tanto sea necesario reemplazarlos por otro, y estos cambios producen el programa de diario viable, que a su vez será modificado según
la energía del mercado intradiario para producir un programa de horario final que es el que realmente se ejecutará en cada hora del día siguiente. Vamos a ver. Sí, bien. Aquí. Entramos en el mercado diario. Este proceso de casación lo que hace es recoger ofertas que se ordenan por orden creciente de precio. Estas ofertas se producen con una cantidad de energía máxima, un precio y unas condiciones técnicas. Puede ser que en estas condiciones pues, se subordine la cantidad de energía a bloques, a paquetes determinados o a la posible unión de venta con la hora siguiente. Es decir, cada generador sabe en qué condiciones puede vender la energía y puede poner una serie de condiciones a esa venta. En el caso de que esas condiciones no se puedan respetar, la oferta no podría ser casada. Por otra parte, se recogen en precio decreciente las ofertas de venta. Perdón, las ofertas de compra. Entonces, lo primero entran aquellos compradores que comprarían a cualquier precio. Realmente este no es cualquier precio, es un precio alto, pero no es cualquier precio. Y se van ordenando hasta que llega un punto en el que el volumen de energía a menor precio y el volumen de demanda a mayor precio coinciden en un punto, y este punto será toda la energía casada a producir al día siguiente y el precio marginal al que se produce. Observamos que cuanto mayor sea el volumen de energía necesario, es decir, mayor sea la demanda, pues posiblemente va a casar en un punto más alto de la curva y por tanto el precio será mayor. ¿Esto qué repercute? Pues que en días con mayor consumo los precios de la energía final por cada hora son más caros. Y en días, por ejemplo, no laborables, festivos, domingos, u otros días con bajos consumos, por ejemplo, días con clima suave, donde no se requieran grandes necesidades de calefacción, ni de refrigeración, ni aires acondicionados, pues la energía a casar es más baja y los precios suelen ser más baratos. De todas formas, esto depende de cada día y y de las condiciones generales de cada generador. Con esto se produce, esta sería la curva real, esto sería un esquema, aquí veríamos la curva real, estas serían las ofertas, vemos que hay muchas que van a precio cero, y esto es porque hay generadores que no pueden elegir el momento en que producen, por ejemplo las renovables, o no pueden parar sus instalaciones, por ejemplo las nucleares, y por lo tanto necesitan evacuar toda la energía que producen. Y estos ofertan a precio cero para asegurarse que entran en el mercado. El resto suelen ser ciclos combinados de gas, otras instalaciones de cocombustión o unidades térmicas de carbón u otras unidades pues posiblemente basadas en combustibles fósiles. Las ofertas, de nuevo, hay gran cantidad de comercializadores, por ejemplo, todos los domésticos, que tienen que comprar sí o sí y por lo tanto lo hacen a cualquier precio. El precio máximo establecido son 180 euros megavatio hora, pero a partir de ahí las ofertas van bajando rápidamente. El precio de casación debería ser este, pero debido a las restricciones técnicas, normalmente esto hace que haya generadores por esta zona que no hayan podido entrar debido a sus condiciones y a las restricciones técnicas de transporte. Y por tanto esta curva acaba moviéndose a la izquierda. Esto hace que el punto de casación sea más alto. Es decir, estas restricciones obligan a que los generadores que casen sean a un precio mayor y por lo tanto pues este sería el precio final realmente casado. En este caso, en este ejemplo, serían 50-60 euros megavatio hora, por ejemplo, para esta hora determinada. Este sería la hora 18, pero podría ser para cualquiera de las 24 horas siguientes. El mercado intradiario funciona en 6 sesiones. La primera de ellas empieza antes de que realmente comience el día de suministro o el día de entrega. La primera sesión transcurre, de hecho, 4 horas antes. La siguiente sesión empieza justo en el momento que comienza el plan el plan viable, digamos. Eh, el siguiente plan, la siguiente empieza 4 horas después y así van sucediéndose más o menos con unas 4 horas de diferencia hasta la última sesión que finaliza 9 horas antes de la finalización. Es decir, en esas 9 horas últimas ya no hay más ajustes
posibles a hacer mediante mercado intradiario. Normalmente la energía que se va comercializando suele bajar, es decir, en la primera sesión se comercializa más energía porque es para todo el día y puede corresponder a cualquiera de las horas del día siguiente, mientras que en cada una de las sesiones que proceden, pues la cantidad de horas a comercializar es mucha menor y por tanto la energía también es mucho menor. En estas sesiones, los compradores y los vendedores pueden presentar sus ofertas de compra-venta y si llegan a un acuerdo, pues, bueno, pues se producirían pequeños cambios en el programa diario que está ya planificado para ejecutarse en las horas subsiguientes. Bien, también existe el mercado de futuros, lo que llamamos forward market o mercado a plazos. En este mercado lo que se puede hacer es comprar energía a futuro, es decir, para la semana que viene, el mes que viene, para el trimestre que viene o incluso para el año que viene. Esto lo que le permite es poner un precio a una energía en el futuro. Muchas veces se hace según opciones de compra, es decir, yo lo que compro no es energía, sino una opción de compra a un precio determinado. Y luego, cuando llega el momento, si el precio real es menor a mi opción de compra, pues compro del mercado y si es mayor, pues ejecuto mi opción de compra que ya me ha reservado un precio determinado. Digamos que las opciones de compra tampoco son gratis, hay que pagarlas. Es decir, esto tiene un precio y por tanto ese es el riesgo que asume el que trabaja en mercados de futuros. Luego está el mercado del day ahead, que sería el mercado diario, que se hace 24 horas antes, el mercado intradiario, que se hace durante el día, y después están los servicios de balanceo o ajustes del sistema que se producen ya también durante el suministro de la energía. Recapitulando, tenemos los mercados, tenemos organizados y no organizados, tenemos mercados de futuros a plazo y mercados de energía. Dentro de los mercados diarios organizados está el diario y el intradiario. Y luego tenemos una serie de subastas posibles pues para ajustes. Una de ellas es, por ejemplo, las subastas de capacidad que hace Red Eléctrica para asegurarse la disponibilidad de una capacidad para poder subir o bajar dependiendo de las necesidades del sistema en cada momento. Debido a que, claro, estamos trabajando con un día de antelación y luego puede haber ajustes, debido a que la energía no es exactamente como se había previsto. Hay subastas también de interrumpibilidad, donde consumidores cualificados pues reciben un dinero a cambio de estar disponibles para reducir su consumo. Normalmente suelen ser grandes consumidores industriales que pueden, su suministro puede ser interrumpido ante cualquier problema en las redes o cualquier problema de congestión de redes. Están también los mercados de servicios auxiliares y balanceo, sobre todo el de restauración de frecuencias, el más frecuente, principalmente el automático, pero también está el de gestión de desvíos a través de penalizaciones, el de arranque tras un apagón total o black start, y luego están las subastas de generación renovables para subastar capacidad renovable a instalar. Los mercados de flexibilidad, si nos da tiempo, hablaremos también en él al final. Bien, vamos a hablar de estos mercados de servicios auxiliares y cómo funcionan. Realmente existen varias bandas de regulación que tratan de compensar la energía que hay de diferencia entre la energía prevista a consumir y la energía prevista a generar. Esta es la que hemos previsto el día anterior, pero a la hora de la realidad pues ocurren pequeñas diferencias. Esto nos obliga a ajustarla. ¿Cómo? Pues existen diferentes bandas. La primera es la que actúa más rápido, es obligatoria para todos los actores que trabajan en la generación y actúa hasta 30 segundos después de que se ha producido el desfase. Y simplemente es un ajuste automático de velocidad de generación, sobre todo de generadores de grupos síncronos. Las bandas secundaria y terciaria ya lo hacen a más largo plazo. La secundaria es casi inmediata, pero sería hasta 100 segundos.
es potestativa, no todo el mundo está obligado, y suelen ser bandas de capacidad, mientras que la terciaria es de energía, también potestativa. Aquí actúa desde 15 minutos a 2 horas. Y todos los que participan en estas bandas de regulación secundaria y terciaria están remunerados, es decir, debido a su participación de energía, que puede ser incrementar energía o disminuirla respecto a su plan, se produce una subasta y cobrarían al ejecutar esta regulación. Mientras que luego existe la parte de control de tensión, sobre todo para desajustes hasta 15% de reactiva a tensión nominal. Bien, estos serían estos mercados de restricciones que vemos aquí, ¿vale? Los mercados de restricciones los gestiona directamente el operador de sistema, que es el que ve estos desbalanceos en las redes. Es Red Eléctrica Española se llaman servicios complementarios, y aquí incluiríamos bandas secundaria y terciaria, mientras que durante el día de despacho estaríamos hablando de la gestión de desvíos, también gestionados por Red Eléctrica Española, y la gestión de restricciones. La gestión de desvíos, por ejemplo, supone cualquier desvío que se produce respecto al plan original. Normalmente esto lo paga el propio agente que se ha desviado de ese plan. Estos desvíos pueden jugar a favor del sistema, por ejemplo, la energía necesaria es menor y el generador produce menos. Esto es un desvío, produce menos respecto de la que estaba estimada, pero claro, este desvío lo hace a favor del sistema. En ese caso, el generador no recibe compensación, pero tampoco penalización. Sin embargo, si el desvío se ha producido en dirección opuesta al sistema, en este caso sí produce un perjuicio y el generador estaría obligado a pagar una penalización proporcional al desvío que se produce. Bien, vemos un poco cómo ha evolucionado el precio general del mercado de mercado spot o mercado de mayorista organizado en España desde el año 2016 hasta la actualidad. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues lo que vemos es que en los años iniciales los precios sean realmente poco variables. Vemos que varían, existe bastante variabilidad, pero están todas reguladas dentro de un margen entre unos 20 y unos 80 euros megavatio hora promedio al día, ¿vale? Esto es el promedio del mercado diario. Y lo que vemos en gris es lo que llamamos spread o diferencia entre precio máximo y mínimo de cada día. Y vemos que también está más o menos entre unos 10 y 30 euros megavatio hora, más o menos constante todos los días. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues lo que ha cambiado es a partir del año 2021, yo diría 2022. Primero, un cambio brusco ha sido el increíble aumento del precio medio de la energía. La razón principal de esto era principalmente las tensiones geopolíticas de los suministradores a nivel mundial, porque claro, uno de los mayores suministradores de energía podía ser el gas ucraniano en Europa, y esto ha producido pues que al desaparecer o el gas ruso y el gas ucraniano, realmente toda la energía que depende del gas, es decir, todos los ciclos combinados, pues de repente ha aumentado muchísimo el precio y hemos llegado a tener picos de hasta 200 y 300 euros megavatio hora. No ha sido lo normal, pero sí ha sido lo normal estar por encima de 100 y 150, 200 euros megavatio hora. Esta situación parece que se ha normalizado. Actualmente ya estamos por debajo de los 100 de media, pero aún así ya no volvemos a los 40, 50 que teníamos en la época anterior. El precio medio actual está en 70, 80, 90. Es decir, estamos un 30-40% por encima de lo que estábamos antes de que se produjera todas estas crisis energéticas. Pero el cambio principal, si nos damos cuenta, está aquí, está en el spread, está en la incertidumbre o la variación grande que hay entre precio máximo y mínimo. Y esto es debido a otra causa, es debido a la entrada de renovables no gestionables, es decir, que producen todas a la vez. Esto no es el caso de la eólica, porque la eólica tiene la gran ventaja de que el viento no sopla igual en todas las regiones. Entonces, donde sopla a veces en una región, pues mañana deja de soplar y sopla en otra, con lo cual al final acaba compensándose a nivel geográfico de manera considerable. También las diferencias entre día y noche tampoco son
tan notables. El viento sopla igual por el día que por la noche, y aunque sí que hay grandes diferencias entre un día y otro, la variabilidad eólica suele ser menor. Sin embargo, la entrada masiva de generación fotovoltaica en el sistema es la que está produciendo unas altísimas generaciones diurnas, sobre todo en las horas centrales de los días debido a los picos de radiación solar, que inmediatamente bajan el precio de la energía para volver a subir en cuanto el sol se pone. Y al sustituir esta fuente de generación masiva fotovoltaica de bajo coste por una de gas a un coste muy alto, se producen estas grandes variaciones de precios entre, por ejemplo, las horas centrales del día, estamos hablando de las 12 del mediodía a las 4 de la tarde, a las horas de máximo consumo del día, que son pues entre las 7 y las 9 de la noche, donde la mayor parte, sobre todo en invierno, está proporcionado por ciclos combinados y gas. Bueno, pues esto es una gran diferencia. Esto ha hecho cambiar el sistema y esto hace que nos tengamos que plantear otras soluciones. ¿Qué soluciones? Pues, por ejemplo, el fortalecimiento de las interconexiones con otros países o el uso de más fuentes de energías renovables y más diversas. También fuentes de almacenamiento que permita almacenar el momento que tengamos un exceso de producción y bueno, pues, poder utilizarla en el momento que nos falta. Uso de otras fuentes que permitan acrecentar la demanda eléctrica y, por lo tanto, dar más cabida a mayor generación renovable, como es la movilidad eléctrica, a través de la carga de baterías de vehículos eléctricos. La gestión de la demanda es un tema importante, es decir, actualmente controlamos el balanceo de las redes moviendo la cantidad de energía a generar. Si la energía demandada baja, pues genero menos. Si la energía demandada sube, genero más. Pero hay una posibilidad adicional, que es gestionarlo a través de la demanda. Es decir, si tengo menos energía disponible, consumo menos. Y consumo más en el momento en que tengo más energía disponible. Esto supone eh, la involucración de los consumidores dentro del mercado. No solo los generadores, sino también los consumidores. Y, por tanto, involucrar a los consumidores como parte activa del mercado. Y el último, me gustaría hablar hoy de este, es el autoconsumo. Es decir, evitar el uso de redes para el abastecimiento directo de energía a través de fuentes que se generan in situ en el propio punto de consumo. Bien, pues vamos al siguiente punto, que era cómo impacta la fotovoltaica. Un poquito hemos hablado ya, ¿vale? Y la razón está en el fuerte aumento de la fotovoltaica y en general de todas las renovables. Las renovables, la mayor parte son eólicas, hidroeléctricas de río ya lo diré, fotovoltaicas, que no son gestionables. La eólica funciona cuando sopla el viento, la hidráulica cuando hay agua y la hidroeléctrica, perdón, y la fotovoltaica cuando hay sol. Esto pues hace que necesitemos fuentes adicionales o capacidad adicional que en muchos casos está ociosa, no se emplea más que cuando es necesario, pero que la tendríamos que tener para esos momentos donde el aporte de renovables es bajo, pero seguimos teniendo altas demandas. Caso, por ejemplo, de épocas de anticiclón, donde ni sopla el viento, ni hace sol, ni llueve y por lo tanto la demanda sube porque las necesidades de calefacción son altas o de refrigeración y necesitamos alta demanda a cubrir con otras fuentes gestionables. Bien, el aumento, pues como se ve, tanto de la electricidad de origen renovable se prevé hasta el 74% en 2030. Actualmente estamos en el 57% de origen renovable y subiendo de manera rápida, con lo cual, bueno, pues esto significa que estamos entrando gran cantidad de energía nueva renovable, la mayor parte fotovoltaica, debido al gran disminución de precios de esta tecnología. Lo que vemos es que conforme llega la madurez de estas tecnologías, las líneas amarillas son las solares, sobre la amarilla clara es fotovoltaica, vemos como esta energía era muy cara en generación, en dólares por megavatio hora generado a principios de este siglo, pero que actualmente es incluso de las más baratas. Ha bajado muchísimo el precio y esto hace que, debido a la alta capacidad de radiación que tenemos en el sur de Europa, sobre todo en España, el sur de Italia, etcétera, pues que la instalación de fotovoltaica haya sido muy alta, está siendo muy alta actualmente. Otras fuentes, por ejemplo, la eólica, que sería esta línea,
Sigue bajando de precio, pero a un ritmo mucho menor. Era competitiva a principios de siglo y lo sigue siendo ahora, pero a un ritmo mucho más estable, mucho menor. Entonces, lo que ha aumentado realmente es el que está produciendo este cambio es la fotovoltaica. Bien, vemos una curva genérica de demanda a nivel nacional de verano y otra de invierno. La de verano suele tener un pico a la mitad del día debido a los aires acondicionados, al calor. Mientras que la de invierno suele tener dos picos, uno al mediodía y otro por la tarde. Esto es cuando bueno, vuelve la gente a sus casas y bueno, pues empieza a encender aparatos, cocina, calefacción, agua caliente, lavadoras y otros aparatos. ¿Vale? Este pico suele ser doméstico. Mientras que este pico suele ser de aires acondicionados y este pico pues es un poco también una mezcla de todo. Lo que me gustaría aquí es compararlo con un perfil de generación fotovoltaico. Este sería un perfil genérico en invierno, donde la producción va entre 8 y 5 de la tarde hora solar, hora civil. Y bien, aquí vemos que el pico se produce más o menos sobre el mediodía y más o menos coincide con este pico de aquí. Es decir, este pico de invierno suele estar bastante apoyado por la fotovoltaica, lo cual es un buen dato. Es decir, la noche no producimos, pero también la demanda es muy inferior. Sin embargo, este otro pico no hay aporte fotovoltaico y esto es lo que hace subir los precios. Este pico en la fotovoltaica desaparece y por lo tanto, salvo que haya almacenamiento, no se puede usar. En verano también hay una gran coincidencia entre los perfiles de demanda y el de generación, con lo cual la fotovoltaica se ajusta bastante bien. Aún así hay bastantes horas en las que bueno, pues la fotovoltaica aporta poco o muy poco. Pero en verano el ajuste es mejor, es mayor. Bien, vemos que en este perfil, que sería la evolución entre 2020, 2021, 22 y 23, cómo las diferentes fuentes de generación, carbón, nuclear, esto sería hidroeléctrica, aquí tendríamos, a ver si aquí lo tengo aquí, tendríamos eólica, luego vendrían todas las solares y otras fuentes como cogeneración y importación de redes. Vemos cómo la parte de solar, que contribuye a la parte central del día, pues ha ido engrandeciéndose y desde el 2020 al 2023, finales, pues realmente ha aumentado muchísimo. Lo que antes era una contribución interesante, ahora puede llegar a ser un problema. Tenemos un exceso de generación en estas horas centrales, lo que nos produce un exceso de energía que no puede ser aprovechada y una falta de energía en el resto. Esto es lo que vemos también en estas gráficas de aquí, que parcialmente vemos la evolución en diferentes años. Esto sería para el año 2030, la previsión para 2030. Y cómo cambiaría esto con por ejemplo, entrada de consumo adicional, por ejemplo, con demanda de vehículo eléctrico, donde la curva se movería hacia arriba y permitiría un mejor ajuste, pero aún así seguiríamos teniendo este problema en el futuro. ¿Vale? Esto es lo que produce cambios en los precios. ¿Vale? Entonces, si vemos una curva más o menos promedio de los precios en el 2016-2020, vemos bueno, pues que los precios eran mayores en las horas centrales y menores en otras horas. Actualmente los precios son mayores en horas diurnas y menores en las horas centrales. Esto además no coincide con los precios regulados de los peajes de acceso o peajes de la energía, que normalmente en las horas centrales del día suelen ser más caros y menores por la noche. ¿Vale? Es decir, los perfiles de consumo y generación han cambiado y por lo tanto estos peajes deberían ser adaptados algún día. Actualmente todavía no se ha hecho. Bien, si lo vemos tanto en precio, que es este eje de aquí, por cada uno de estos años, como en el spread, es decir, en diferencia entre máximos y mínimos, este sería un perfil diario a las 24 horas del día en 2020 y esto es un perfil actual. ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos viendo en este perfil actual? Pues lo que estamos viendo es un spread mucho mayor que ya teníamos en 2022 y unos precios no tan altos como en 2022, han bajado, pero mucho más altos que en 2020. ¿De acuerdo? Esto es principalmente porque el que fija el precio en estos mercados mayoristas es la última fuente casada
Y normalmente la última fuente casada suele ser, cuando el precio es alto, el gas. Y el gas es mucho más caro y eso es lo que da precio a todas las demás fuentes de generación casadas con anterioridad dentro de este mercado diario. Nos puede parecer injusto, pero es el mecanismo y es un mercado que llamamos marginalista, porque es la última fuente, o la fuente marginal, la que da precio a todas las ofertas casadas de la hora en curso negociada en cada sesión de mercado diario. Bien, continuamos. Bien, esto pasa en todos los países. Aquí tenemos 4 curvas. La primera sería la de España, pero también tenemos el sistema nórdico, el sistema central o germánico y Francia. Vemos tanto el nivel de... esto sería nivel de... a ver, de diferencias de precios diarios. Entonces vemos que el mercado alemán, de hecho, es el que más tiene. Hay que pensar que el mercado alemán, aunque tiene un gran aporte de energía fotovoltaica, pues tiene bastante también de gas y incluso de centrales de carbón. El mercado francés podríamos pensar que es mucho menos variable y de hecho lo es, debido a la nuclear, que aporta mucha estabilidad al sistema a un precio bastante bajo. Pero aún así se ve bastante movimiento. El español podría parecer incluso bueno comparado con los demás, aunque vemos que en la última parte del año 2023 pues ha empeorado bastante. Pero vemos que es un problema común a todos los países. ¿Y dónde está este problema? Pues hemos visto cómo se produce este spread o diferencia entre el precio máximo y mínimo de cada día, pero vamos a compararlo con los perfiles de generación fotovoltaica. Y si vemos que los mínimos de precios se producen justamente en el centro de estos perfiles de generación fotovoltaica. Es decir, en la parte de máxima generación se producen los menores precios y fuera de estas curvas se producen los precios máximos. Es decir, la fotovoltaica tiene una repercusión directa en esta alta variabilidad de precios o incertidumbre de precios que tienen los mercados mayoristas actualmente debido a que ha entrado demasiada energía en poco tiempo. Esto además ha venido con un aumento de la demanda muy bajo, porque se esperaba un gran aumento debido a la electrificación y a la entrada de vehículos eléctricos que no se ha producido. Bien, pues nos queda aproximadamente 10 minutos en los que me gustaría entrar en autoconsumo. Es una de las medidas para solventar este problema, porque el autoconsumo supone la generación in situ y, por tanto, el evitar el uso de redes de distribución. Y, por lo tanto, pues todo lo que conlleva en inversión en nuevas redes y en mantenimiento de estas redes. Aparte de las restricciones de técnicas viables que hemos visto que obligan a casar ofertas más caras en los mercados diarios. Bien, este crecimiento ha sido imparable, pero no ha sido algo que lleva mucho tiempo. Ha sido desde el 2019 con la entrada del Real Decreto 244 del 2018. Y a partir de entonces empezamos a ver una subida. Una subida que sigue actualmente, ¿vale? Esta sería la potencia eólica, vemos que más o menos es estable, pero la potencia fotovoltaica ha subido desde entonces, tanto para producción centralizada como para autoconsumo. El autoconsumo que se espera en 2030 viene a ser de 14 megavatios, según el PNIEC, pero ha sido recientemente revisado y actualmente el PNIEC se prevé un aumento hasta de 19.000 megavatios de autoconsumo, que es el 25% del total de energía fotovoltaica para el año 2030. Vemos que actualmente pues, se reparte de una manera parecida entre consumo residencial e industrial, ¿vale? Pero se espera que cada vez más sea el residencial el que crezca respecto al industrial. Bien, vamos a ver cómo se genera este autoconsumo. Segundo. Bien, hay dos tipos, el autoconsumo conectado a la red, que es el que realmente nos interesa, y el aislado. El aislado no repercute en la red, no repercute y son baterías o son autoconsumos donde no hay conexión a red. Pero el conectado a red puede haber dos tipos. Uno, donde se instalan unos sistemas antivertido que evitan la cesión de excedentes, es decir, yo genero más, pero nadie se beneficia de ese excedente
pero a cambio tampoco penalizo el uso de las redes, o bien con excedentes, donde yo puedo verter este excedente a la red y por lo tanto usarlo, hacerlo disponible a otros usuarios, que no sea yo, pero claro, esto sí penaliza el uso de redes y esto sí que tiene un peso y una importancia en el uso de redes y hay que pagar por el uso de estas redes. Dentro de este autoconsumo con excedentes, además, hay dos modalidades, que está aquellos excedentes que se acogen a compensación económica, es decir, yo cobro por ellos, y aquellos excedentes en los que yo vierto, pero de manera gratuita, no me acojo a compensación, ¿vale? También hay otro tipo de autoconsumo que sería el individual, un único generador abastece a un único consumidor, y un colectivo, donde hay una fuente de generación o más que abastece a varios consumidores asociados. Hay que decir que esta modalidad es mucho más eficiente que la primera, porque la posibilidad de excedentes es mucho menor. Es decir, hay mucha más probabilidad de que varios consumidores asociados eh, sus consumos se coloquen de tal manera que acaben consumiendo una buena parte de ese excedente que un único consumidor no podría consumir. ¿Vale? También dentro del tipo de conexión estarían aquellos que se hacen en red interior y por lo tanto no penalizan redes de distribuidores exteriores y aquellos que usan la red externa o red exterior. Bien, cada una de estas bueno, pues está regulado por el Real Decreto 244/2019 y el mecanismo de compensación lo hacen directamente los propios empresas comercializadoras que nos venden energía, son las que directamente la compensan. Lo que hacen es no comprar energía en el mercado mayorista a cambio de la que reciben directamente de los excedentes de los usuarios generadores. Bien, esto es un poco el resumen. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un autoconsumo en red interior como este, donde estamos obligados a poner un contador bidireccional que permite medir las entradas netas a red, que son las que compramos a la red y por lo tanto debemos pagar, por las cuales se nos va a facturar, así como las salidas a red de esos excedentes que no autoconsumo y por las cuales se nos puede compensar según el esquema de compensación que tengamos. Este mismo es el mismo esquema que tendríamos para un autoconsumo colectivo, que en red interior tendría esta forma. Yo tendría un contador para cada uno de los suministros, para cada uno de los consumidores o viviendas, un contador para la generación y un contador de salida que me daría los excedentes totales respecto a la entrada neta o consumos netos totales, ¿vale? Lo mismo podríamos tener en un consumo individual, pero a través de la red, ¿vale? Este sería en red interna y este sería a través de la red. También pues, se podría decir que podríamos instalar baterías tanto aguas arriba, directamente conectada al inversor, o conectada al cuadro de consumos, en cuyo caso las baterías, como funcionan en continua, necesitarían un inversor para proporcionar esta energía continua. Esta disposición nos permitiría bueno, almacenar energía comprada de red a precio barato para venderla en precio más caro, pero realmente no es óptimo. La que realmente es óptima es esta de aquí, es la que almacena energía para mi propio autoconsumo en el momento en que el sol desaparece y por lo tanto la tengo disponible para autoconsumo. El autoconsumo siempre es preferible a la compensación porque es más caro. Lo vemos en el siguiente ejemplo. Vamos a poner un usuario, por ejemplo, que esté conectado a una tarifa PVPC, un único productor y que tenga, pongamos por caso, 3 horas distintas en la que la primera consume 4 para una generación de 5, con lo cual tiene un excedente de 1 y no necesita energía de red. En la siguiente hora, pues supongamos que produce 8 y consume 1, con lo cual tiene 7 como excedentes de red. En la tercera hora, la producción se limita a 2, pero consume 5, con lo cual no tiene excedentes y lo que es necesario es importar 3 kilovatios hora de la red. ¿Vale? En un sistema con vertido de excedentes y compensación, estos 1 y 7 serían compensados, mientras que aquí pues se le cargaría por los 3 kilovatios hora importados de la red. Vamos a ver cómo funcionaría esto a nivel pues, de balance económico.
Sabemos, y esto lo veremos en la siguiente sesión, que hay unos costes por potencia contratada. Estos, mientras no se baje la potencia, serían los mismos. Y luego tendríamos unos costes por energía consumida. Aquí sí que habría una diferencia, porque este consumidor que consumiría 400 kilovatios hora, en el caso de haber hecho un autoconsumo de 120, consumiría únicamente 280 y por lo tanto solo pagaría por la energía de estos 280. Estos excedentes fotovoltaicos se le compensarían a un precio que normalmente nunca excede del precio mayorista del mercado mayorista y por tanto siempre que hubiera un positivo de energía se le restarían estos excedentes. Es decir, si el coste de la energía no llegara a los 19, no le podría restar más que la cantidad máxima. Es decir, el total del término variable no puede ser negativo. Sí, puede ser cero, pero no puede ser negativo, ¿vale? Entonces, el límite de compensación está en el consumo facturable, digamos, ¿no? Al final, este consumidor pues, habría hecho en este esquema un ahorro de un 50%, en lo cual, pues, mes tras mes puede ser un ahorro interesante. Hay que pensar que lo que vemos aquí es que es mucho más interesante autoconsumir que exportar excedentes, porque el autoconsumo lo ahorro a un precio, estaríamos hablando en este caso de 69 euros megavatio hora de precio promedio, mientras que el excedente como máximo me lo conversarían a 50. Entonces es mucho más interesante autoconsumir que, bueno, que hacer, o sea, que aumentar, o sea, que compensar excedentes, ¿de acuerdo? Bien, esto mismo se aplicaría al colectivo. Lo que pasa es que se nos ha acabado el tiempo y este ejemplo lo dejo un poco para que pues, el que quiera pues, pueda ojearlo, porque esta información la vamos a colgar entre los recursos de la OTC del Ayuntamiento, pero vendría a ser lo mismo. Cada balance se haría en cada uno de los consumidores y lo único es que en el autoconsumo colectivo la energía generada por una instalación debería repartirse de acuerdo a un coeficiente de reparto que está previamente pactado entre usuarios. Pongamos que en este caso hay dos consumidores, se reparte la energía igual al 50%. Esto significaría que cualquier generación, cada uno de ellos tendría derecho a autoconsumir el 50%. Y por tanto los excedentes se calcularían respecto a esa generación, no la total, sino la asignada, que sería la total multiplicada por el coeficiente de reparto, que no necesariamente puede ser a partes iguales, puede ser el acordado de otra manera. ¿De acuerdo? Adjunto también cómo quedaría el esquema para cada uno de los consumidores acogidos a conversación para un autoconsumo colectivo, con ahorros también importantes, 32-35% en este ejemplo. Esto no deja de ser un ejemplo. Finalmente, pues hablar un poco de las comunidades energéticas. Hay dos tipos, las renovables y las de energía. Las renovables tienen como objetivo la explotación de fuentes de energía renovables, mientras que las las ciudadanas tienen por objetivo cualquier tipo de acción colectiva que busque la sostenibilidad, como puede ser también autoconsumo, y se incluye, pero puede ser también compra-venta colectiva, o puede ser acciones de eficiencia energética, o puede ser flexibilidad o otro tipo de acciones colectivas que son más eficientes hechas de manera colectiva que de manera individual. Bien, pues esto sería un poco todo lo que quería mostrar hoy. El resto de la información la dejo a disponibilidad de los asistentes. Y bueno, no sé si habría alguna pregunta que quieran formular antes de dar por cerrada la sesión. Juan. Perfecto, pues muchas gracias. Agradezco la atención y espero que haya sido interesante. Espero poder conectarnos de nuevo el próximo miércoles en la próxima charla. Muchas gracias. Gracias. Un saludo.